Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a ese lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Vendrá con galardón, Él vendrá con bendición, Él vendrá y te dará a ti lo que tú tienes por recibir de parte de Él. Tienes que entender eso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 verso 6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea, que le crea, y que Él es galardonador de lo que le busca. ¿Sabían que te van a entregar un trofeo? ¿Qué es un galardón? Un trofeo. Dios premia a la gente que lo buscan. Dios premia a la gente que le cree. Dios premia a la gente que está dispuesto a recibir lo que Él entregó y multiplicar tanto el conocimiento, el talento, el don, el ministerio, la unción. Diga conmigo, dando es como se recibe. Dando es como se recibe. El pastor ya va a empezar a pedir plata. No estoy diciendo que va a dar dinero para recibir dinero. Eso se puede utilizar y aplicar en ese principio. Pero es necesario entender que si tú dejas de predicar, no vas a recibir palabra de predicación. Cuando Dios te ve que estás predicando, Dios te va a dar revelación. El que tiene se le dará más, y aún el que no tiene o el que tiene poco, se le quitará lo que tiene. ¿Quieres recibir palabra de Dios? Predica la palabra. ¿Quieres tener dones de sanidad? Ora por los enfermos. ¿Quieres que la mano de Dios se mueva en lo sobrenatural? Camina en lo sobrenatural. Y necesitamos saber cómo caminar en lo sobrenatural. Estamos por comenzar a partir de este día. Son que 30 días prácticamente que tenemos para preparar la campaña
de 45 días continua. Dios sana nuestra tierra, pero en este tiempo se llama volviendo a los hechos del Espíritu Santo. ¿Volviendo a qué? A los hechos del Espíritu Santo. Entonces, para poder entender los hechos del Espíritu Santo, tenemos que saber cómo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y conocer que el Espíritu Santo no está trabajando simplemente como el abuelito, como lo llaman consoladores. Es el abuelito que me va, cuando estoy fallando, me agarra, hijo, vaya para adelante, hijito, tranquilo, no importa que la gente lo critique. No, el Espíritu Santo es el gobernador. Diga conmigo, Él es el gobernador. ¿Él es qué? El gobernador. El martes me hubiese gustado que estuviesen todos, porque estoy siguiendo la secuencia hasta los martes. Y el martes hablamos de la casa del gobernador. Tal vez pensaba que íbamos a hablar de política, no sé, porque mucha gente ni vinieron. Tal vez también unos tuvieron problemas por el transporte. Pero hay gente que vive cerca que no tienen problemas de transporte. Ayer me sorprendió en la doctrina de tal varón Luis Vélez. Luis Vélez, levante la mano, póngase de pie. Póngase de pie, varón. ¿Cuántos años cree que tiene este varón? ¿Ah? Tiene 84 años. 84 años. Se puso en la parada de la Tinajita. No le pasaron carro. Y él llegó y se vino a pie de allá porque él quería recibir su doctrina para bautizarse. Eso es digno de admiración. Eso es tener convicción. Denle un aplauso al Señor por este varón. 84 años. Se viene a pie de la Tinajita. ¿Cómo es posible que gente de aquí de la Caldera, Playa Santa Isabel, cerquitica, no pueden venir al culto? Dile que tiene a tu lado, despierta. Despierta, va a sonar la trompeta. Nos tenemos que ir. El Señor viene a buscar una iglesia llena del Espíritu, llena del Espíritu, llena del Espíritu, llena del Espíritu. Necesitamos movernos. Amén. Entonces la casa del gobernador era un tema muy importante. Y yo le dije al Señor, pero bueno, aquí recibieron lo que tenían que recibir. Y el Señor tiene que darle un repaso rápido el domingo. Y necesitamos repasar esto para comprender lo que Dios quiere hacer en el tiempo de esa cruzada de 45 días de campaña. 45 días volviendo a los hechos del Espíritu Santo. Porque me veo en la obligación de entender que yo no puedo hacer nada por la iglesia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Del libro de los Hechos, del derramamiento del libro de los Hechos, en el capítulo 2 hasta los 28 capítulos, creo que tiene el libro de los Hechos, me habla de que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Me dice, y cada día se añadían multitudes. Y me dice la palabra del Señor, y que el Señor respaldaba a los apóstoles con grandes milagros, señales y prodigios. Dice la palabra que el Señor hacía maravillas. Dice la palabra que todos los días aumentaban los números de los discípulos, tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces vemos que el Señor trabajaba a través de su Espíritu en hacer la obra gloriosa, sobrenatural. El libro de los Hechos de los Apóstoles, mucha gente le están diciendo que es mejor que se llame el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien salva, el Espíritu Santo que convence, el Espíritu Santo que redarguye, el Espíritu Santo que hace los milagros, el Espíritu Santo que usa hombres y mujeres para manifestar sus dones, talentos y ministerios. Amén. Pero necesitamos entender el propósito y el plan divino. Si tú piensas ritualmente como una persona religiosa, tomar el evangelio como una religión, tú vienes a la iglesia únicamente o al culto, al servicio, a cumplir con los hombres. Yo voy para que no digan que estoy descarriado. Yo voy, pero quiero salir volado de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todavía no has entendido lo que es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. El Señor vino a predicar el reino de los cielos. Todo el Antiguo Testamento hablaba del reino de Saúl, el reino de Israel, el reino de David, el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur, el reino de los filisteos. Pero el Señor dijo, yo vengo con algo nuevo. Yo vengo con el reino de los cielos, arrepentido y convertido. Cambien la manera de pensar, porque si no puedes cambiar tu manera de pensar, no te puedes convertir. Dile que tiene a tu lado, cambia tu manera de pensar para que te puedas convertir al reino de los cielos. ¿Escuchó esto? Cambiar la manera de pensar. Entonces, cuando se habla de la casa del gobernador, se estaba hablando, un ejemplo fácil que estuve por bendición, como dice, el que busca encuentra,
Cuando usted tiene hambre y sed de algo, lo que usted busca va a encontrar, sea bueno o sea malo. Búsquele el defecto a una persona y vas a encontrar miles. Búscale el defecto a un trabajo y vas a encontrar miles. Porque si tu ojo es malo y busca lo malo de tu corazón lo vas a recibir. Si tu ojo es bueno, vas a ver lo bueno. Si tu ojo es malo, vas a ver lo malo. Así de sencillo. Así como es tu pensamiento, así es tu vida, así es tu cuerpo. Así vas a caminar conforme a tu pensamiento. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo como decía el varón Monry. Hablaba de Brasil. Brasil fue invadido ¿por quiénes? Por Portugal. Estados Unidos por Inglaterra. Venezuela por los españoles. Y tenemos las lenguas de cada una de las naciones que nos invadieron. Tenemos las costumbres de las naciones que los invadieron. Tenemos la forma de vestir, la forma de ser, las tradiciones de las personas que nos invadieron. Entonces podemos ver que poniendo el ejemplo que colocaba este varón de Portugal y Brasil. Portugal estaba el rey. Y el rey tuvo un hijo. Y el hijo quería ser rey. Pero mientras estaba ahí en Portugal, el hijo no podía ser rey, era un príncipe. Porque su papá todavía estaba vivo. Entonces mientras el padre está vivo, él es un príncipe. Pero resulta ser que el rey dijo, vamos a hacer lo siguiente. Allá en América está una colonia de Portugal llamado Brasil. Esa colonia de Portugal, ¿verdad? Tenía un gobernador. Diga conmigo, gobernador. Este gobernador lo primero que hacía y edificaba era una casa. La casa del gobernador tenía que ser idénticas a las construcciones de Portugal. Idéntica. Allí tenían que hablar todo el idioma de Portugal. Allí tenían que comer la comida con las tradiciones de Portugal. Allí tenían que vestirse como los portugueses. Tenían que vestirse, hablar, conducirse. Tenía su ejército, sus escoltas, todo como Portugal. La diferencia entre una democracia y una, ¿cómo se llama eso? Monarquía. Es que la democracia, la gente de la nación eligen su gobernante, eligen a su gobernador. Cuando hay un gobierno de rey, el rey nombra a su gobernador. El rey nombra de su propia nación, de su propia gente, a alguien que lo represente. Entonces el gobernador, cuando empezó aquí en Brasil, hizo que cualquier persona de cualquier nación que llegara a la casa del gobernador se sintiera como que estaba viviendo en Portugal. ¿Está entendiendo? La comida, la cultura, la costumbre, los aliños, todo. Aunque estaba rodeado por personas indígenas que hablaban sus dialectos, sus idiomas, como se le quiera nombrar, tenían su forma de vestir y todo. Ellos no podían adoptar la vestidura de los indígenas. Los indígenas tenían que adoptar la vestidura de los portugueses. Tenían que adoptar el idioma de los portugueses. Y tanto fue la fuerza, la marca del gobernador, que hoy en día tenemos casi medio continente de Sudamérica que hablan la lengua de Portugal. ¿Por qué? Porque hubo un gobernador que estableció todas las leyes, costumbres y tradiciones de su tierra. Así cuando invaden los españoles la tierra de Venezuela, ellos trajeron todo para acá. Diga conmigo, la palabra gloria original significa peso. ¿Sabe usted? Peso. Yo pensaba que la gloria era sentir. No, es una manifestación de la gloria, significa peso. ¿Cuál peso? Las autoridades tenían un anillo que tenía un escudo. Y cuando sellaban un documento, colocaban una cera y afincaban su mano, su puño allí, y quedaba la impronta de la marca del escudo del reinado. Ese escudo marcado allí implicaba de que estaba marcado, sellado por una autoridad. Cualquier persona de Brasil que quisiera hablar, que quería hablar con el rey, no podía mandar ninguna carta al rey. El rey no iba a recibir ninguna carta, al menos que estuviera el sello del gobernador de Brasil. Y cualquier persona que recibiera una carta que viniera del rey, nadie lo podía abrir si no tenía el sello del gobernador. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Entonces la única comunión entre el gobierno central y el gobierno de aquí de Brasil era el gobernador con el rey y el rey con el gobernador. Ahora, ¿qué sucede? Que llegó el momento en que el hijo del rey
el rey dijo: voy a mandarlo para Brasil. Y entonces el hijo del rey, que allá en Portugal era príncipe, aquí en Brasil era rey. ¿Aló? ¿Era qué? Rey. Pero si el padre venía a visitarlo aquí a Brasil, él seguía siendo rey. ¿Qué tenía que hacer? Entonces el hijo se volvió príncipe, mientras el rey, el papá, estaba allí. Cuando se iba el papá, seguía siendo rey, pero delante del papá era un príncipe. Cuando el hijo, siendo rey, iba a cualquier nación, era el rey de Brasil. Pero cuando llegaba a Portugal, allá era un príncipe. Dios establece el planeta Tierra. Sabemos que fue habitado antes que el ser humano, porque Dios creó todas las cosas buenas. Dice que lo hizo hermoso en su tiempo. Pero dice versículo 1, versículo 2, Dios creó todas las cosas, pero en el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía. Y una de las palabras, desordenada y vacía, habla de un desorden ocasionado, producido. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ¿qué pasó? Que Dios llega y dice: bueno, voy a establecer un reino en la tierra. Y este reino que va a estar en la tierra va a estar dirigido por el hombre. Diga conmigo: por el hombre, el ser humano. Usted y yo. Usted y yo teníamos que gobernar la tierra. Adán y Eva fueron engañados por Satanás, y empezó Satanás a gobernar. Y como él empezó a gobernar la tierra, él estableció sus leyes. ¿Y cuáles fueron las leyes de él? Asesinato, adulterio, fornicación, mentira, egocentrismo, pornografía, lujuria, toda la guerra, matanza, todas las cosas malas vienen porque hay un sello del diablo establecido en la tierra. Por eso cuando dice la palabra que el Señor murió en la cruz del Calvario, bajó a la parte más baja de la tierra y arrebató la llave del imperio y de la muerte. ¿Por qué le arrebató la llave del imperio, de la muerte y del abismo? ¿Por qué? Porque él le había dicho a Pedro: a ustedes les voy a dar la llave. Yo la voy a arrebatar, esa llave, y a ustedes se la voy a entregar. Esa llave abre el reino de los cielos. La llave que le entregó el Señor, le digo: y le daré la llave del reino. Porque si a usted le dan un carro y no le dan la llave, ¿qué va a hacer? Dile que tiene a tu lado: Dios me prometió un reino, pero me prometió la llave del reino. Tengo que saber cuál es mi reino y cuál es mi llave. Ahora, ¿qué pasó? El Señor llega, manda al hombre, y el hombre no hablaba el lenguaje de Dios. El hombre hablaba el lenguaje del diablo. El hombre tenía el corazón contaminado. El hombre se ve apartado. Todo estaba apartado. Pero dice la palabra del Señor que el Señor, una vez cuando murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, la deuda ha sido pagada. Y él empezó y le digo a los discípulos: no se vayan a mover de aquí. No se muevan de aquí, porque le enviaré al otro. Va a venir el gobernador a la tierra. Va a venir otra vez el gobernador que me va a representar a mí, a mi Padre. Uno de mi misma categoría, es la palabra original. Uno de mi misma clase. Y el Espíritu Santo viene a la tierra como gobernador para establecer las leyes, costumbres, idioma del reino de los cielos en la tierra. La tierra es una colonia del reino de los cielos. La tierra es una colonia del reino de los cielos. ¿Está entendiendo esto? La tierra es una colonia del reino de los cielos. Ahora, ¿qué dije que hacía el gobernador en una provincia? ¿Qué es lo primero que hacía? Aló, se lo dije empezando. ¿Qué es lo primero que hizo el gobernador cuando estaba en Brasil? ¿Cómo? Edificó una casa. Cualquier casa. ¿Cómo era la casa que tenía que edificar? Igual, a la misma imagen y semejanza de las casas de los gobernadores que estaban allá en Portugal. Dile que tiene a tu lado: la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es preparar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a la misma imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que caminar bajo ese mismo criterio, bajo ese mismo alineamiento, bajo esa misma autoridad. Aló. Una de las cosas que tenemos que volver, escuche bien, es obligatorio. No es si quiero o no quiero, me parece o no me parece, yo lo creo o no lo creo. Es obligatorio.
las lenguas. Escuche bien, el idioma. ¿Por qué es obligatorio el idioma? Mira lo que hace el idioma. Cuando la torre de Babel estaba siendo edificada, Dios le dice: hey, esta gente están dispuestos hasta el final. Si Dios lo dijo, es porque estaban dispuestos a llegar hasta el final. ¿Y qué hizo el Señor? Confundió las lenguas. ¿Y qué pasó al confundir las lenguas? ¿Por qué se dispersaron? Imagínense uno hablando en inglés diciéndole al otro, al portugués, que le pase el martillo. Y el otro: pásame el martillo. Y la gente no podía comunicarse, no podían trabajar, no se entendían, cada quien con su propio idioma. Tuvieron que ser dispersados. Ahora, ¿qué sucede? Que el diablo conoce todos los idiomas de la tierra. ¿Sabía? El diablo habla todos los idiomas de la tierra. Y habla todos los idiomas angelicales. Porque él era querubín protector. Era el sello. Escuche bien, era, diablo, escuche bien. Eras el sello de la perfección. Acabado de hermosura. Los instrumentos sonaban cada vez que se movían. Los tambores y flautas se tocaron el día de su creación. Tenía piedras preciosas incrustadas en todo su ser. Perfecto, dice la palabra, era en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Conocía todos los idiomas angelicales. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense, por ejemplo, allá en Brasil, si hubiese predominado el lenguaje indígena, ¿qué hubiese pasado allá? ¿Hubiese estado Brasil como Brasil que está ahorita, hoy en día? ¿Cuál es la lengua de los brasileños? ¿Cómo? El portugués. ¿Por qué? Porque se estableció un lenguaje. Y cuando todos hablaron la misma lengua, la misma costumbre, el mismo dialecto, la misma idiosincrasia de su nación, entonces cuando llegaban a Brasil, era como si estuvieran viviendo directamente en Portugal. Aquí en Venezuela, cuando uno ve las plazas en diferentes pueblos, Humocaro, Yaritagua, Chivacoa, San Felipe, todas las plazas se parecen. Todos se parecen. ¿Por qué? Porque está la gloria de España, la marca de España. En Brasil está la gloria de Portugal, la marca de Portugal. Dile que tiene a tu lado: tú y yo tenemos que parecernos a Cristo, porque tenemos el sello del Espíritu, tenemos la marca del Espíritu, estamos marcados por el Señor. Ahora, si usted fuera la cera o el papel que iba a ser marcado, ¿le hubiese gustado ser el acero o el papel? Primero, que tenían que calentarlo. Y segundo, va a sentir el anillo con toda presión. ¿A cuánto le gusta la presión? A nadie le gusta la presión. Pero sí te gustan las cosas que son presionadas. ¿Cómo? ¿A usted le gusta el guarapo de jugo de naranja, o le gusta cuando exprimen completa el concentrado de naranja? ¿Te gusta la colonia de esa chimbita que usted se la echó y ya ni se acuerda que se le echó? ¿O te gusta la concentrada, la que sacan del zumo? ¿Te gustan las cosas efímeras, pasajeras, o lo concentrado, lo bueno, lo original? Dile que tiene a tu lado: tú y yo tenemos que ser original. Tú y yo tenemos que ser sellados por el Espíritu. Y el sello del Espíritu duele, el sello del Espíritu arde. El Espíritu Santo viene para nuestra vida para ser transformado. El hablar en lenguas, escuche bien, el diablo se ha encargado de decir: sepa el que quiera, no es necesario. La Biblia dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. ¿Qué? A sí mismo se edifica. Yo le explicaba, creo que el martes, los peores errores que tenemos nosotros es no reconocer nuestros errores. ¿Sí o no? Y si no queremos reconocer nuestros errores, ¿cómo oramos por los errores? El rey David por lo menos decía: perdóname y líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Cosas que creemos que están buenas pero son malas. Cosas que son malas y creemos que son buenas. Pero muchas veces no queremos reconocer nuestros propios errores. Pero cuando oramos en lengua somos edificados. Y ahora
vamos a entrar un poquito a esto que es la parte de la predicación de hoy. Todo lo que hablamos y parte mucho más lo hablamos el martes. Pero esta parte de la predicación de hoy quiero que hablemos sobre lo que dice la palabra del pensamiento. Diga conmigo, el pensamiento. El pensamiento, la Biblia dice, Elías le digo, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Entonces hay dos pensamientos, el bien y el mal, Dios o el diablo, la luz o las tinieblas, dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? O eres de Cristo o eres del diablo, una de dos. También dice la palabra que el juicio vino sobre la tierra porque el pueblo, las naciones estaban de continuo pensamiento hacia el mal. El Señor le decía a Israel, ustedes son duros de servir porque sus pensamientos, la Biblia dice, Jehová guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. El Señor dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, lo que merece gloria, honra y alabanza, en eso pensad. Entonces el pensamiento tiene que ver mucho como nosotros somos. Y la Biblia dice, tal es su pensamiento, así es el hombre. Nosotros somos el reflejo del pensamiento. Ahora la Biblia dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? El espíritu de vuestra mente. En nuestra mente captamos los pensamientos, pero nuestra mente y nuestro pensamiento no están en el cerebro como nosotros nos enseñaron y la ciencia se está dando cuenta hoy en día. El cerebro es una masa física, química, es un órgano que está conectado al sistema nervioso. Y ese cerebro, ¿verdad?, da órdenes a través del sistema nervioso por impulsos eléctricos o frecuencia, como usted lo quiere hablar. Esos impulsos que van por todo el sistema nervioso, que cubre todo nuestro cuerpo, da órdenes y señales a los músculos. Puedo cerrar la mano porque el cerebro me está dando una orden inmediata en milésimas de segundos, donde yo puedo cerrar y abrir mi mano. Mi cerebro está dando toda esa orden a través, y mi cuerpo responde a eso. Así como cuando usted le dan una noticia, usted le dan una mala noticia, que Dios lo guarde y lo libre, le dieron una mala noticia, ¿qué pasa con usted? ¿Aló? ¿Qué sucede cuando le dan una mala noticia? Se carga. ¿Qué pasa con su semblante? Cambió el semblante. A veces sentimos que el estómago como que hay un dolor, una cosa, un vacío. La lengua se vuelve insípida. El ánimo cambia. Vas a comer, ya hasta el apetito cambió. Pero ¿por qué todo el cuerpo respondió a todo eso? Porque hubo un pensamiento. ¿Y cuándo se generó el pensamiento? ¿Aló? Cuando alguien le dijo una palabra, una información. Entonces la información que recibe nuestro cerebro, por eso la Biblia dice, tengamos cuidado de lo que escuchamos, tengamos cuidado de lo que miremos, porque la información que entra en nuestro cerebro, en nuestra mente, afecta a nuestro cerebro químico, biológico, afecta todo el sistema nervioso, y nuestro cuerpo va a responder a esa información. Lo que escuchó fue una palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente. La Biblia dice que pensemos y meditemos en su palabra, que leamos la palabra, que repitamos la palabra, que prestemos atención a la palabra, que amemos la palabra, porque Dios sabe que mientras la palabra de Dios esté en nuestra mente y nuestro pensamiento, el reino de Dios va a tomar control de nuestra mente, y nuestra mente le va a dar órdenes a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso le va a dar orden a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a caminar bajo el reino de los cielos, bajo el diseño divino. Ahora, el hablar en lenguas, me irán a criticar los que me vean, me irán a juzgar, pero es necesario que todos volvamos a la oración en las lenguas del Espíritu. Porque cuando yo hablo en lengua, escuche bien, mi mente humana está neutralizada biológicamente y científicamente comprobado. Han puesto aparatos, y cuando la gente habla en lengua y ora en lenguas, esta parte frontal donde nosotros desarrollamos en la comunicación, la verbalidad y todas esas cosas se paralizan. Pero cuando estamos nosotros hablando normalmente, se mueve todo. Cuando oramos en lengua hay una parte que se despierta en el cerebro. Es la parte que Dios conectó para que nosotros nos conectáramos a Él.
Imagínese usted nada más. Vamos a ponernos todos para que no me vayan a decir cosas a mí. Todos nosotros hablando indígena, ¿verdad? Y llega el momento en que llegó el rey de España, cuando estábamos allá en aquella época. Llega el rey de España hablando aquí español. Y nos están diciendo que nos van a dar unos tesoros, que era mentira. Nos van a dar unos tesoros. Te vamos a dar lingotes de oro. Pregunto, ¿quién entendería? ¿Ah? Se lo voy a poner en otras partes. Imagínense que llega aquí un gringo hablándole, diciendo que le va a dar oro. Y le dijeron en inglés. Le dicen, cuando usted salga aquí, usted va a doblar la esquina y pasando la esquina está un camión y le van a entregar $10,000 a cada uno. Y usted salió, ¿para dónde agarró? Y usted llega y le dice, epa, te llega por ejemplo la hermana, ¿dónde está la hermana Rosamari? Rosamari. Llega la hermana Rosamari y sale volado, y se paró por allá a buscar sus $10,000. Y cuando termina todo el mundo, ¿qué pasó? No, me regalaron $10,000, estaban repartiendo $10,000 para todo el mundo. Sí, el gringo que estaba allá estaba repartiendo $10,000 para todo el mundo. ¿Y cuándo? Él lo dijo públicamente. ¿Pero quién le entendió? Nadie. ¿Quién le entendió? Ella. Porque habla inglés, porque es profesora de inglés. Y ella dijo, esto y esto, eso es para mí, me lo regalaron. ¿Sabe qué? Exactamente igual pasa en el reino de los cielos. El Espíritu Santo te quiere mostrar cosas impresionantes, te quiere regalar cosas impresionantes. Es más, dice que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Pero como no conocemos el idioma del Espíritu, no sabemos el idioma del Espíritu, no podemos entender lo que Dios quiere hacerlo de verdad. Entonces tenemos que entrar en ese idioma del Espíritu, orar en el Espíritu, clamar en el Espíritu, interceder en el Espíritu, para que te entienda lo que Dios quiere hacer. En estos días, hace como 3 días, estaba orando y dije, voy a proponerme orar más en el Espíritu. Yo oro en el Espíritu en el carro, cuando camino, cuando ando en cualquier parte, yo estoy orando en el Espíritu. Pero dije, me voy a parar nada más. Le decía a los líderes, hay gente que dice que ya no hay por qué orar. Cuando somos egoístas en la oración, se nos acaba la oración. ¿Por qué? Porque oramos por papá, mamá, el esposo, los hijos, la casa, el carro, los bienes, el trabajo. Y se acabó porque mi oración fue para mí. Una oración egocéntrica. Pero si yo me pongo a orar por cada miembro de la iglesia, amanezco orando. ¿Está entendiendo? Si me pongo a orar por toda la nación, por todos los gobernantes, por todos los misioneros, amanezco orando. Pero no podría cubrir cantidad de personas orando así, porque se me van a pasar. Se me van a pasar cosas. ¿Entiendes? Yo cuando oro por sectores. Yo voy orando, agarro por aquí Playa Santa Isabel, doy la vuelta por aquí por la Caldera, paso por Mayorista, por aquí por Barrio Nueva Segovia, doy la vuelta entonces Brisa del Mayorista, se agarro por allá por Andrés Eloy, sigo dando vuelta en círculo, voy saliendo por sectores y voy buscando cada familia que está en cada lugar, voy recorriendo en el Espíritu cada familia, voy orando y orando y orando, pero a veces se me pasa. Tengo una lista de pastores que damos cobertura y esa lista de pastores yo estoy orando y a veces mando la oración y tengo que borrarla porque me falté una, me falté dos. Y mucha gente se ofende cuando están orando por todo y no le toman en cuenta a ellos. Entonces, es tremendo esto. Y yo, Señor, ¿cómo hago? Ahora, yo le explicaba ahora que le adelanté un poquito a los líderes. ¿Cuál es el lenguaje de las computadoras? ¿Cuál es el idioma de las computadoras? ¿Cómo? Ceros y uno. El idioma, el binario, se llama eso. 1 y 0. Si usted agarra toda la información que tiene en toda la computadora de todo el mundo y la vaciara en paredes así, usted va a encontrar 1 y 0 nada más. 1 y 0. En combinación. Tanto 1 con tanto 0, tanto 0 con tanto 1. No sé cómo, pero ahí está todo. Todo es 1 y 0. Esos dos números, esos dos dígitos, codificados, le dice a la computadora todo lo que hay en toda la información que tiene todo el disco duro, toda la memoria, en 1 y 0. Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué aceptan eso en la ciencia? ¿Y por qué no lo aceptan en el Evangelio? ¿Por qué? Porque de repente usted ve a alguien hablando en lengua y digo 4 o 5 palabras en lengua y digo, y así te dice el Señor tal cosa, y después digo la misma palabra y a él le dice otra cosa. Y le digo la misma palabra y a ella le dice otra cosa.
Y usted dice, pero si es la misma lengua, ¿por qué dice otra cosa? Porque no, las lenguas espirituales no se interpreta como decir pencil a lápiz, window a ventana. No, no hay interpretación así. Se interpreta en el espíritu. Usted no puede agarrar la computadora y decir, 1 dice computadora, 2 dice tal cosa, 0 dice tal cosa. No, es la combinación. Es la combinación que va a determinar lo que se dice de acuerdo a cómo se combina el 1 y el 0. Es el espíritu donde nosotros podemos entender en el espíritu. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, separa el alma del espíritu, y dice que penetra hasta partir las coyunturas, los huesos, los tuétanos, disciernen el pensamiento y las intenciones del corazón. Lo primero que tenemos que hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo es volver a la palabra de Dios, respetar la palabra, amar la palabra, leer la palabra, citar la palabra, memorizar la palabra de Dios, amar la presencia del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a hablar en lengua, este día que le dije, por la misericordia de Dios, digo esto no por jactancia ni vanagloria, Dios sabe lo que digo, como dijo el apóstol Pablo, pues empecé a orar y ya llevaba casi 45 minutos, 1 hora casi hablando en lengua. Pero a partir de la media hora, se me prendió un bombillo, no digo aquí, porque sabe que a veces uno siente una imaginación como por aquí al frente, algo aquí, donde la palabra se me revelaba, donde esto que estoy predicando se me reveló, donde muchas cosas que no entendía o creía que lo había entendido profundamente estaba todavía superficial. Y el Señor me dijo, ustedes son la casa del gobernador, ustedes es donde yo me voy a manifestar. El mundo va a saber cómo es Dios cuando te vean a ti. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Venga a nosotros tu reino. Dile al que tiene a tu lado, si Jesucristo dijo que el reino de los cielos puede venir a nosotros, es porque es así. Y yo quiero ver ese reino aquí en Venezuela. Jesucristo es Rey, Señor soberano de Venezuela. El reino de los cielos sobre esta tierra. Cuando veo los libros de los hechos, cuando veo los capítulos de los hechos, yo veo la manifestación de Dios sobrenatural. Yo veo a alguien entre los apóstoles caminando, mientras caminan los apóstoles y los discípulos, mientras la gente iba a las casas a compartir el pan, la comida, mientras hacían sus oraciones a las 3 de la tarde, mientras iban al templo, mientras ellos caminaban, yo veo a alguien caminando entre ellos. Yo veo a alguien que estaba orando, yo veo a alguien que tocaba multitudes, alguien que aquella gente no podía ver, alguien que aquella gente no podía ver, el mundo no podía ver, pero el mundo fue afectado por ese ser que estaba caminando con los apóstoles. Él se llama el gobernador, el Espíritu Santo. Él marcó la diferencia. Yo no sé la información que tienes en tu cabeza va a mantener todo tu cuerpo. Por eso hay gente que decían, el pastor, que ore por mí, que no puedo orar. Y trato de ayunar y orar, pero no puedo leer las palabras. Y yo amo a Dios, sí. Y yo le pregunto, ¿qué música estás escuchando? Hermano, ¿pero qué es la música? ¿Qué música estás escuchando? Si escuchas música del diablo, música del mundo, el diablo está trabajando en tu mente. Porque ¿sabe qué? La música es una de las cosas principales que no trabaja solamente aquí, trabaja en el subconsciente. ¿Trabaja dónde? En el subconsciente. Usted no se da cuenta tan profundo es la música. Yo llevo ya por la misericordia de Dios como 33 años que el Señor me llamó y me está convirtiendo cada ratico un poquito más. Y de repente sale una música por allá lejos y me doy cuenta que me la sé completica. Me la sé completa. Y nada más cierro los ojos y pongo a pensar un momentico y consigo el disco duro por ahí guardado. Y me sale el repertorio completo y digo, para afuera, de aquí, fuera, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Me di cuenta que estaba archivado allí. La memoria está allí. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu que actúa en esa música no solamente me lo dio para que lo escuchara, que no he oído, me lo imprimió aquí dentro. Y yo tengo que sacar eso.
tengo que sacar porque dice que el viejo hombre está viciado. Está viciado, no me puedo mover por él. Pero si el diablo tiene el poder de imprimir esas informaciones en el cerebro o en la mente, como usted quiere colocarlo, más grande es el todopoderoso Dios que imprime en la mente y en el corazón su palabra. ¿Sabe qué? El Señor me dijo, ¿te acuerdas de ese episodio? Sí. Cuando tú oras en lenguas, aunque tú no lo entiendas, yo estoy trabajando a tu subconsciente. Estoy imprimiendo todo en tu subconsciente, en tu respaldo, el disco duro de respaldo. Y cuando tú duermes, cuando tú oras normal, cuando estás predicando, yo te voy sacando toda esa información y te voy diciendo todo lo que tienes que decir. La Biblia dice, cuando vayas delante de los tribunales, no tengas pensamiento cómo vas a hablar, porque el Espíritu Santo él mismo te dará la palabra, llenará tu boca. Pero cómo te llena la boca tu palabra, la palabra de Dios, si no la lees. Si hablas y escuchas las cosas del mundo, el mundo te controla aún mientras duermes. Controla tu pensamiento, controla tu corazón, controla tu sueño, controla tu estado emocional. ¿Usted sabía que hay música específicamente para cada cosa? ¿Ah? Si a una persona le pone ranchera, ¿qué le provoca? ¿Qué le provoca? Beber aguardiente. Si la persona le pone un vallenato, ¿cómo es conocido el vallenato? ¿Cómo? Los cortavenas. Se quieren suicidar, el despecho. Si le ponen un reggaetón, ¿qué están llamando? Sexo. Activa parte, porque saben que cada una de esas frecuencias está trabajando aquí, dentro del cerebro. Y cuando ese espíritu actúa en ese pensamiento, el pensamiento genera un movimiento químico y biológico dentro del cerebro. El cerebro va a mandar impulsos por todo su sistema nervioso. Y el cuerpo, los músculos del cuerpo y órganos del cuerpo responden a esa información. Por eso la Biblia dice claramente cuál es el primer gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que haber el amor hacia Dios. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros. Tenemos que adorar a Dios con nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, alineado al lenguaje del reino de los cielos. Amén. ¿Me estás captando? ¿Me estás entendiendo? Esto no es religión, esto es reino. Religión es tradición. Por eso la fidelidad es mayor que la obediencia. La Biblia dice que a sus seguidores se han llamado fieles y verdaderos. ¿Por qué? Porque si yo digo la obediencia, usted tiene que traer un papel y un lápiz para anotar, que por cierto no lo traen. Usted puede buscar un papel y un lápiz y traerlo. Digo, traiga Biblia, usted trae la Biblia. Llegue temprano, culto a las 9:30. Usted está antes de las 9:30 aquí. Como todos llegan a esa hora, gloria a Dios, aleluya, santo. Usted le dice, hermano, hay que estar en comunión, y usted está en comunión ahí. Hermano, no esté utilizando los celulares para llamar y hablar cosas que no son de Dios aquella. Y usted está ahí con ese celular, mire que lo tiene ahí martillado, guardado, encadenado. Gloria a Dios, todo eso es obediencia. ¿Y qué? Usted lo puede cumplir al pie de la letra, y en su corazón sigue haciendo lo malo. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Una empresa están trabajando y a usted le corresponde agarrar los libros que lleguen aquí y pasarlo acá. Y de repente viene un deslave y está el equipo de trabajo por el otro lado. Y dice, pobre diablo, le va a caer ese poco de barro encima. Mi función en la empresa es pasar el cuaderno y el libro para acá. Esa es mi función, yo lo voy a obedecer. ¿Qué pasó? Yo estoy obedeciendo. Mi trabajo era llevar este libro de aquí a allá. Aquellos fueron tapiados. ¿Por qué? Porque les cayó, ese estaba en su lugar de trabajo. Ese no me compete a mí. Estaba obedeciendo, pero no tiene fidelidad a su trabajo y a su gente. La Biblia me dice a mí que si yo logro cumplir toda esta palabra, todo lo que se me mandó, ¿sabe qué soy? Cristiano no, soy un siervo inútil. ¿Soy qué? Un siervo inútil, porque solamente hice lo que se me mandó a hacer. Y entonces, ¿qué debo hacer yo? Siempre hacer un poco más. ¿Puedo yo hacer un poco más? Sí, podemos hacer un poco más. Podemos esforzarnos por ganar más almas,
Podemos esforzarnos por orar más. Podemos esforzarnos por llegar más temprano. Podemos esforzarnos por ayudar a nuestros hermanos. Podemos esforzarnos por ayudar a aquella persona que está sin Cristo. Tenemos que esforzarnos más. Eso se llama fidelidad. La fidelidad es mayor que la obediencia. Pero todo tiene que ver con tu mente. ¿Cuál es tu mente? ¿Qué estás pensando tú? Tal vez cuando vieron los videos que presentamos, tal vez usted llegue y dice: ay Dios, ¿quién va a ser salvo? Una de las cosas que el Señor dice en su palabra, quiero que se le meta en su mente: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero antes de eso dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted dice: yo voy a estar pecando y pecando porque yo sé que no me voy a salvar, pero yo quiero seguir ministrando, yo quiero seguir allí, me gustan los compinches que tengo en la iglesia, me gusta la gente allí, no quiero decepcionar a mi papá, a mi mamá, o mi hermano, o mi esposo, yo quiero estar ahí. Y por dentro: yo me voy a perder, no hay más diablo que el diablo. Usted no conoce a Cristo todavía. ¿Está entendiendo? Y esa mentalidad lo está haciendo que usted se vaya al infierno. Pero si su pensamiento está alineado a la voluntad del Padre, usted dice: hey, un momentico, el Señor pagó por mí, Él tomó mi lugar, Él me perdonó, Él me justificó, Él me limpió, me perdonó el pecado pasado, me limpió el pecado presente y me justificó por si acaso pecaba en el futuro. Yo creo que la obra de Cristo es completa. Entonces yo me voy a apartar, me voy a santificar, me voy a consagrar, no por obligación, sino por gratitud, porque estoy agradecido de aquel que me amó cuando yo no lo merecía, aquel que me perdonó cuando yo era culpable, aquel que me levantó cuando yo me tiré al fango, aquel que estuvo siempre conmigo aunque el mundo me dio la espalda, aquel que cuando yo caminé a su espalda, Él me llamó, me tomó, me levantó en sus brazos, me puso un cántico nuevo en mis labios, puso una vestidura nueva, Él puso mis pies sobre la roca. Por eso yo voy a vivir diferente. Cada día me voy a levantar pensando diferente. Voy a luchar, voy a conquistar, voy a ganar. Tengo la mente de Cristo. Dile que tiene a tu lado: sabe que tú y yo tenemos la mente de Cristo. En pocas palabras, pensar como Cristo pensó. Y si yo pienso como Cristo piensa, mi cuerpo va a responder con el mismo poder que se manifestó en Cristo. Mi cuerpo va a responder con la misma gloria que se manifestó en Cristo. Yo soy marcado por el Espíritu. Tú eres marcada por el Espíritu. Tú no eres cualquier persona. Tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere salvarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que manifieste su reino aquí en la tierra. Nos esperan 45 días de campaña. Aló. 45 días de campaña. Pero no vamos a esperar los 45 días cuando llegue ya el 3 de... Aquí estoy, pastor, me toca cantar, yo voy a cantar. Me toca tocar. No, un momentico. Tenemos que trabajar desde ya. Tenemos que operar desde ya. Y desde ya es ya. Amén. Son invitados, ¿sí? Dios le bendiga. ¿Cómo es su nombre? ¿Usted? Yulixa, ¿usted? Ariana, Daniela, Jessica. Ok. Voy con lo de la casa. ¿Qué día va a ayunar esta semana? 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 ¿Qué día va a ayunar? Tiene que entrar allí. Usted está invitado, pero también está ahí. Usted. Amén. Usted. Escuche bien. Bueno, esto como que es privado. Ya vamos a orar ya por la gente que está en las redes sociales. Pero aquí todo el mundo tiene que orar y ayunar. ¿Está entendiendo? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente.
Usted no me va a volver a tomar el pelo y digo, ¿cuánto van a ayunar? 4 o 5 personas. Entonces nosotros ayunando y orando, 3 de la mañana clamando, buscando el rostro de Dios, ayunando y pidiéndole al Señor. Y usted come que come y duerme que duerme. No, Señor, esta pelea es peleando. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de Cristo. No vamos a hacer un espectáculo allá, no vamos a hacer un show allá. ¿Sabe lo que quiero allá en esos 45 días? Yo quiero ver el reino de mi Padre en la tierra. Yo quiero ver que los ciegos vean, los sordos escuchan, que el que le falte brazo le crezca el brazo, que el que le falte pierna le crezca la pierna, el que tenga necesidad de un corazón se ha creado un corazón nuevo, riñones nuevos. Quiero ver hasta los muertos resucitar, y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, camina en las cosas del Espíritu y tiene que andar con el Espíritu. Amén. Así que mi hermano, usted brinca o se encarama. Esta pelea no es mía, esta pelea es de Dios. Y quiero cerrar con esto, escuche bien. Creo que segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 22 en adelante. Dice que venían 3 reyes, escuche bien. Venían 3 reyes a pelear contra los israelitas. Y en ese momento estaban terribles. Lo llevaban a un número demasiado gigante, demasiado numeroso. Podían ser derrotados inmediatamente. Pero dice la palabra que el rey se humilló. El rey se humilló y empezó a clamar al Señor. Empieza a clamar al Señor: Señor, mira esta gente que nosotros perdonamos, ahora vienen contra nosotros, Señor. Mira, vienen, nosotros no tenemos fuerza, nosotros no tenemos capacidad, nosotros no tenemos los armamentos, no tenemos. Yo le puedo decir al Señor: Señor, nosotros no tenemos dinero, hay que asfaltar, hay que poner iluminación, hay que acomodar el sonido, hay que poner tarima, hay que comprar granzón, hay que hacer publicidad, hay que visitar a todos los pastores. Yo le puedo clamar al Señor diciendo: Señor, no está nuestra fuerza para emprender todas esas cosas que hay que hacer. El rey le digo: Señor, vienen los enemigos contra nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando el rey se humilló, cuando el rey clamó: oh Rey de gloria, abrace a Maya, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jaciel, vino sobre el profeta Jaciel, y le dice: Rey, no tengas miedo, porque esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios, esta guerra es de Dios, esta guerra es de Dios. Ministerio del corazón de Dios, no tengas miedo, no tengas miedo, porque esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Dios se proveerá, Dios abrirá puertas, Dios mandará a la gente, Dios tocará los corazones, Dios transformará situaciones. Esta guerra no es tuya. ¿Y sabe cuál fue el secreto? ¿Sabe cuál fue el secreto? El rey dijo: es tiempo de alabanza, es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar. Cuando usted entiende esto, mi hermano, se lo quiero explicar rápidamente. Cuando usted estaba en ese mundo cochino, porque ahorita usted no va para ninguna música mundana ni fiesta mundana, pero cuando usted estaba en ese mundo mundano y usted estaba muy triste, tenía un problema muy grande y le sacaban a bailar, ¿qué hacía usted? ¿Bailaba? Mire, podía hacer la fiesta como fuera y usted estaba así chico palado. ¿Por qué? Estaba en un lugar de fiesta, pero su pensamiento estaba cautivo en el problema que tenía. Vamos a otro episodio. No hay fiesta, usted está en su casa o en su trabajo y le dan una buena noticia: su deuda ha sido pagada, ese familiar que estaba enfermo ya está sano, el resultado del médico no es un tumor maligno, sino que es benigno y con 4 aspirinas se va a curar. Esa persona, ese novio, esa novia que usted estaba orando tanto, le dijo que sí. Alguien le sembró el dinero para el matrimonio. Usted está en medio del trabajo, cansado, sudado, sucio. ¿Y qué hay en su rostro? Y usted lo van a ver, que usted, ¿y qué está haciendo usted? No hay música, no hay baile, no hay nada. Pero aquí dentro de mí hay algo tan poderoso. Tengo tanta alegría que quiero abrazar a todo el mundo. Quiero saltar, quiero reír, quiero brincar, quiero bailar. Aló. Voltéese a alguien y dile: ¿quién está en tu mente? ¿Estás pensando que te vas al infierno? ¿O estás pensando que Cristo pagó tu culpa, que Cristo pagó tu pecado, que Cristo te está haciendo la casa del gobernador, que el gobernador te va a enseñar los idiomas del reino de los cielos, que el
gobernador te va a enseñar a vestir, a caminar, a hablar y a disfrutar de la revelación del reino. Él te está dando la llave del reino. Pero de alabanza tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar. Dile que tiene a tu lado: no me interrumpa, que he recibido una buena noticia y lo que yo quiero es rumbear con el Espíritu. Quiero alabar con el Espíritu, quiero danzar con el Espíritu, quiero gozarme en el Espíritu. Todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que el Todopoderoso Dios le bendiga grande y abundantemente. Que la gracia del Señor sea sobre su vida. Recuerda que tal es tu pensamiento, así eres tú. Cuando tu pensamiento está centrado en Dios, Dios centrará todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y el mismo Rey que gobierna tu mente gobernará tu cuerpo y se manifestará a través de ti. Si en tu pensamiento gobierna la maldad o el pecado, todo tu cuerpo responderá al pecado. Si en tu pensamiento gobierna la derrota, todo tu cuerpo será derrotado. Si tu pensamiento está gobernado por los pensamientos de enfermedad, todo tu cuerpo responderá a la enfermedad. El pensamiento, dice la palabra, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Persevera en Dios y Dios te glorificará en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, dele poderoso aplauso a Cristo. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.